Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, y a su nombre. Qué bueno, hermanos, es el Señor que nos concede, hermanos, un día más estar reunidos en su nombre. Qué bonito, hermano, cuando la iglesia nos unimos todos, hermanos, para poder clamar al Señor. Amén, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que están a través de las redes sociales. Quizás ustedes se preguntan por qué estamos conectándonos un poquito tarde, y es porque hemos estado clamando al Señor. Es más, quizás van a haber momentos donde la oración, el Señor toma el control y quizás no le daremos la libertad a poder orar, hermanos amados, porque es de suma importancia el poder, hermanos amados, estar orando al Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo, hermanos amados. Acompáñenme, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17, hermanos amados. Bendito sea el nombre de Jesucristo, este día maravilloso. Cuando usted, hermanos, lo tenga, me contesta con un amén y procedemos a leer la palabra del Señor, hermanos amados. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Oremos al Señor y digamos: Padre, te damos gracias este día maravilloso que tú nos permites el poder estar reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por este día miércoles, Señor, concedernos el poder, Señor amado, estar reunidos, poderoso Dios, y así poder clamarte, Señor, y así poder, Señor, recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero meditar una corta reflexión acerca de la herencia eterna. Será hecho, hermano, un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén, hermanos. Un poquito de volumen general, pero un poquitito, porque es un... Recibiremos una herencia eterna. Seremos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice la Escritura en el verso 17 del capítulo 8 de Romanos, y dice: y si hijos, también herederos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si hijos, dice la Escritura, también herederos. Esa bocina, hermano, tal vez la podemos mover un poquito, porque está muy enfrente y hace. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, ahí. Gloria a Dios. Sí. Dice la Escritura, hermano, verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados, hermanos amados. También encontramos otra cita bíblica en Tito 3:7 que dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos
conforme la esperanza de la vida eterna. También encontramos otra cita bíblica en primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 y 4, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén, hermanos amados. La herencia, hermanos, que el Señor nos ofrece es la herencia, hermanos, que nosotros ya, hermanos, conocemos, que es una vida eterna con Cristo, hermanos amados. En las ocasiones anteriores hemos estado hablando, hermanos, que esa vida eterna con Cristo es, hermanos amados, no una vida solo de existencia, sino que también es una vida donde nosotros vamos a disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios, hermano, de la Trinidad. Y vamos a disfrutar también la presencia, hermanos, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Vamos a disfrutar también, hermanos, de cuerpos nuevos, de cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a disfrutar también de un gobierno que estará en manos del Señor Jesucristo. Jesucristo te convierte en heredero de Dios. Las Escrituras dicen literalmente que eres coheredero con Cristo. Esta es una verdad y una promesa asombrosa. Heredarás todo lo que Cristo es y tiene. Recibirás el glorioso privilegio de compartir todas las cosas con el Hijo de Dios mismo. Amén, hermanos. Sin embargo, dice, fíjate en eso, ser coheredero con Cristo no significa que eres heredero igual en el sentido de recibir una cantidad equivalente de la herencia de Cristo. Significa más bien que eres coheredero con Cristo, es decir, vas a compartir la herencia de Cristo. Vas a compartir la herencia de Cristo con Él. Amén, hermanos amados. El Señor, hermanos, Jesucristo, en este momento, hermanos, Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él, hermanos amados, está gobernando toda la creación, hermanos amados. Él está por encima de todo en este momento, hermanos. Sean principados, potestades, hermano. Está por encima de toda la creación humana. Está por encima de toda la creación, hermano, de ángeles, arcángeles. Y está por encima de todo, incluso, hermanos amados, por encima, hermanos amados, del enemigo, porque el enemigo mismo fue derrotado. Y Él, hermanos amados, está gobernando, hermanos, a la diestra del Padre todas las cosas. Y todas las cosas se le fueron entregadas a Él, hermanos amados. Y así, hermano, como se le fue entregado a Él todo, nosotros también, hermanos, compartiremos con Él, hermanos, de esa herencia que Él recibió, hermanos, de parte del Padre. Amén, hermanos amados. Esa, hermanos, es un misterio, hermano, bien maravilloso, porque como les decía, hermanos, anteriormente en las otras prédicas, no significa que, hermano, el camino del evangelio no significa solo vivir en esta tierra, hermano, como estamos viviendo, sino que si nosotros en esta tierra, hermanos amados, padecemos, porque la vida, hermano, del cristiano en esta tierra es una vida de padecimientos, hermano. Problemas tras problemas, angustia tras angustia. Por eso es que dice, hermanos, en el verso 17 dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es que cuando Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, pudimos ver claramente, hermanos, el ejemplo de lo que sucederá, hermanos amados, con todos aquellos que somos discípulos de Él. Y así como Jesucristo fue menospreciado, hermano, por muchos y amado también por otros, asimismo nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, seremos amados por algunos y menospreciados por otros, hermanos amados.
Pero, hermanos, la vida, hermanos amados, del creyente en esta tierra no es una vida que se le ofrece placenteramente. O sea, en otras palabras, no se le ofrece, hermanos, al creyente de que todo le va a ir bien, sino más al contrario, se le ofrece, hermanos, una vida de padecimientos. Amén, hermano. Yo no sé cuántos años usted lleva en el evangelio, hermano, pero en lo personal yo ya voy por una década. En otras palabras, como por 10 años. Pero, hermanos amados, yo puedo testificarle, hermanos amados, que estos 10 años han sido, hermanos amados, 10 años de muchos padecimientos, hermanos amados, que me han llevado, hermano, a estar donde estoy, y me han llevado a un crecimiento espiritual, hermanos amados. Pero, hermano, lo que yo puedo recordar de mi vida cristiana, yo no le puedo decir a alguien más: ven al evangelio y que tu vida va a ser tranquila, no va a suceder nada. Al contrario, hermano, es un camino, hermano, en el cual, hermano, hay muchas lágrimas, hay muchas angustias a veces, hermano, hay muchas desesperaciones, hermano, hay muchas, hermano, muchas pruebas que poder, hermano, superar, que poder soportar. Y esto es lo que dice aquí, hermanos amados, este texto en el Romanos 8:17, que si heredaremos con Cristo, también padeceremos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, de que en otras palabras, si nosotros queremos aquella herencia que el Señor está ofreciendo para su pueblo, y bueno, no es que si nosotros queramos, sino que fuimos elegidos para ser parte de esa herencia. Pero en esa elección que el Señor ha hecho en nosotros, también el Señor nos ha elegido para padecer, hermanos amados, antes de recibir esa herencia. Y a su nombre. En otras palabras, hermanos, no tenemos opción, hermanos. No, sino que, hermano, estamos siendo guiados por el Señor en esta tierra, donde, hermanos, nuestra vida será, hermanos, pasada por el fuego, hermanos amados, para que, hermanos amados, el fuego de la prueba quite todo tipo de impureza de nuestra vida. Y a su nombre, hermano. Yo sé, hermanos amados, que a muchos no les gusta la prueba. Bueno, a la mayoría no les gusta la prueba, y eso es cierto, hermano. No les gusta pasar por en medio del fuego. Pero, hermano, el fuego lo que hace es purificarnos a nosotros mismos, hermano. Y es de tener clara, hermano, esta idea como pueblo del Señor, que nuestra vida cristiana en esta tierra será una vida, hermanos amados, de continuo en diferentes circunstancias que nos van a llevar a padecer por Cristo, hermanos, y a su nombre. Primera carta de Pedro, capítulo 1, hermanos amados, verso 3 dice, escúcheme: bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer, o sea que nos convirtió, hermanos, a Él, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y a mí me gusta lo que dice el verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gloria a Dios, hermano. O sea que en otras palabras, el creyente es guardado, hermanos amados, en esta tierra por el poder de Dios, hermano, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual dice en el verso 6, vosotros os alegráis. ¿Cuánto no nos alegra, hermanos, llegar a esa herencia, hermanos, maravillosa? Con que se alegran aquí, hermanos, los que reciben herencia. Yo no sé si usted ha recibido herencia. Bueno, en lo personal yo no he recibido herencia, pero los que han recibido alguna herencia, hermanos, llámese herencia por un bien material, hermanos amados, que es pasado de padres a hijos después de que fallecen o antes de haber fallecido. Pasan alguna propiedad, alguna cuenta de banco a sus hijos. Y esa es como una herencia que va pasando de generación en generación.
Y las personas se alegran, hermanos, cuando el padre le dice al hijo: ya cumpliste la mayoría de edad, si es en vida, por lo tanto yo quiero heredarte una casa. Y el hijo se alegra porque es una vivienda, hermanos amados, es un bien que le va a hacer. Entonces la persona se alegra, se llena de gozo. Nosotros los cristianos, el Señor, nuestro Padre, también nos ofrece una herencia, hermanos amados. Y no es una herencia corruptible como la de este mundo, que, hermanos, estas casas, estas grandes propiedades, estas mansiones son herencias corruptibles, porque en algún momento, hermanos, se van deteriorando, se van, hermano, a destruir, hermanos amados. Es más, el Señor dice de que esta tierra va a ser destruida. Entonces es corruptible, es contaminada, porque muchas veces, hermanos amados, no se ha ganado el dinero lícitamente, hermanos amados. Se ha ganado de una manera injusta. Quizás son jefes que tienen empresa y que han explotado a sus trabajadores, hermanos, hasta sacarle la última gota, y se han enriquecido a base, hermanos amados, del sufrimiento de sus trabajadores, pagándoles una poquedad, hermanos, y ellos quedándose, hermanos, con unas ganancias bien injustas, hermanos, porque al trabajador le dan una miseria, digámoslo de esa manera. Y se han enriquecido, hermanos amados, y compran casas y todo, y esa es la herencia que ellos comparten con sus hijos, pero está contaminada, porque está a base de la injusticia, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero la herencia que el Señor nos ofrece a nosotros no es una herencia, hermanos, contaminada, no, de ninguna manera. Es algo, hermanos amados, que es justamente de parte de Él como un regalo para nosotros. Y es que en aquel día, hermanos amados, en los días postreros, que el pueblo del Señor será levantado y los muertos en Cristo resucitarán, hermanos amados. Resucitaremos para recibir, hermanos, esa herencia que el Señor dará, porque nos ha adoptado como hijos, hermanos amados. Amén, hermanos. Nos ha adoptado como hijos. ¿Qué es lo que dice el texto que leímos? Dice en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está. No es lo que le estoy diciendo. Los padres aquí en este mundo dan las herencias a sus hijos. Asimismo, el Padre nos ha adoptado a nosotros como hijos, hermanos, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no merecíamos ser hijos de Dios, mas sin embargo, por su gracia y su misericordia, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos de sentirnos afortunados los creyentes. Pero, hermanos amados, vuelvo y repito, todo eso nos alegra a nosotros, el saber que va a venir un día, hermanos amados, en los postreros tiempos, en los tiempos futuros, en el cual, hermanos amados, el Señor proveerá a usted, hermano, un cuerpo, hermanos, eterno, un cuerpo físico y eterno. Y además, hermano, el Señor le dará todo lo necesario a usted para que viva en el futuro con Él, hermano. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Me voy. ¿Y a qué dijo que iba a hacer? A preparar morada para nosotros, para donde Él está, nosotros también podamos estar con Él. No, ahí está diciendo, pues somos coherederos. En otras palabras, hermano, no vamos a tener el equivalente que el Señor Jesucristo, pero vamos a ser parte de esa herencia que el Señor tiene, hermanos amados. No es de que usted se va a llegar a sentar en el trono con el Señor, hermano, como igual con Él, no, hermano, sino que, hermano, Él compartirá con nosotros de todo lo que ha recibido, hermanos, de parte del Padre, hermanos amados. Y eso significa, hermanos, que en aquel día nosotros tendremos vidas, hermanos, verdaderamente la vida que desde el principio el Señor deseó para su creación, hermano. Porque el Señor, hermanos, cuando creó a Adán y a Eva, los creó, hermanos, con un propósito en el cual ellos pudieran vivir vidas, hermanos, placenteras, tranquilas, como bajo la voluntad de Dios. Lástima que
por causa del pecado, perdieron toda esa herencia. Y esa herencia le entregaron, hermanos, en manos del enemigo. Que Dios lo reprende este día. Le entregaron. Por eso el enemigo con libertad le dijo, cuando fue a probar al Señor Jesucristo allá en el desierto, le dijo y le enseñó, lo llevó a la parte más alta y le enseñó todos los reinos. Y le dijo, todo esto te doy, le dijo, porque me pertenece, le dijo. Si postrado, le dijo, me adoras. Imagínense. Él lo había ganado a causa del pecado. Él lo había arrebatado todo a Adán, hermanos, y a Eva, que era una herencia, hermanos, que debería de pertenecer a la humanidad. Lastimosamente, a causa del pecado y del engaño, hermanos, de la serpiente, pasó todo en manos del enemigo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino en esta tierra, hermanos amados, y hermanos, entregó voluntariamente su vida en sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, le arrebató a Satanás todo, hermano, porque a través de ese sacrificio pagó delante del Señor el alto precio de la salvación. Entonces todo, hermanos amados, se le fue entregado al Señor Jesucristo. Por eso cuando Él resucitó, hermano, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, le había arrebatado al enemigo y lo había despojado de todo, hermano. Y ya todo esto le pertenece. Por eso hoy la iglesia, hermanos, estamos, hermanos, recuperando todo este territorio mientras estamos en esta vida humana. Y esa es la tarea que nosotros tenemos, hermanos: expander el reino de Jesucristo. Ya no solo está el reino del enemigo y el imperio del pecado, no, ahora está el reino de Dios. Y este reino de Dios lo estamos expandiendo nosotros, los que somos, hermanos, hijos de Dios, y a su nombre, hermano. En otras palabras, nosotros los cristianos no estamos en esta tierra para estar acomodados y estar tranquilos, hermano, sino que estamos, hermanos amados, para poder arrebatarle territorio al enemigo, hermanos amados. Amén. Esa es la comisión que el Señor entregó, hermanos, a sus discípulos. Y de generación en generación a nosotros, que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es la comisión de todo creyente, hermanos amados. El poder expander el evangelio. En Lucas, hermano, capítulo 11, cuando se habla de la oración, hermano, en el Padre Nuestro, hay un punto donde el Señor nos llama a orar por el reino, y nosotros, hermano, tenemos que clamar al Señor, donde dice: venga a nosotros tu reino. En esa parte, hermanos amados, nosotros tenemos que clamar para que el reino de los cielos crezca y se expanda por toda la tierra. En otras palabras, clamar al Señor para que Dios levante evangelistas, pastores, predicadores, hermanos, para que Dios levante, hermanos, levante todo tipo de instrumentos para que el evangelio crezca. Amén, hermanos amados, y no tenga estorbo el evangelio. Verso 6. Todo eso nos alegra que recibiremos, hermanos, en aquel día. Verso 6 del capítulo 1 de primera carta de Pedro. Pero luego dice: aunque ahora, dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está, hermano. Ahí está, hermanos amados, también lo que es parte de nuestra vida cristiana en esta tierra, hermanos amados. Que la prueba, hermanos amados, forma parte de la vida cristiana, hermanos amados. O sea que, y mire, la prueba que llega a nuestra vida, aquí dice que si es necesario llegará. O sea que no es que de repente le llegó la prueba así por así, no. Aquí dice claramente, dice, oiga lo que dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que por un poco de tiempo, o sea, en otras palabras, la prueba no va a ser para siempre. Va a tener, hermano, una fecha límite. El Señor va a actuar.
Pero, hermanos amados, en medio de esa prueba vamos a ser afligidos. O sea que va a ser difícil, hermanos amados. Pero la prueba tiene un propósito. Oiga lo que dice, hermanos, en el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y comienza a ilustrar acerca del oro. Dice: el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ese es el oro. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, hermanos amados, el Señor nos habla. Bueno, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nuestra fe va a ser probada como es probado el oro. El oro, hermanos amados, es fundido por el fuego para que el fuego, hermanos, a altas temperaturas pueda quemar todo material, hermano, que va en el oro, pero que no es oro. Y entre más, hermano, caliente, hermanos, tantos grados Celsius que le dan al oro, entre más fuego, más ardiente y más terrible sea el fuego, más impurezas quema. Por eso usted, cuando va a comprar oro, yo no soy muy amante del oro, hermano. A mí no me gusta. No me gusta ni nada, porque en realidad, bueno, pero hermanos, si usted ha ido a comprar oro, hermanos amados, usted se va a dar cuenta que le ofrecen oro. Y le voy a mencionar algunos porque yo no soy experto en oro, pero le mencionan de 8 quilates, de 9 quilates, de 14 quilates y de 21 quilates. Y si me equivoco, ayúdenme, porque yo no soy experto en oro. ¿Qué es lo que significa? Hay de 18 quilates también, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa este grado de números? Quiere decir que el oro de 8 quilates es un oro que lleva bastante impureza. Ese es el oro más barato. Porque, hermano, a pesar de ser oro, es bastante impuro. Pero entre más grados, hermanos, de quilates sean más arriba, entre sean 9, 14, 18, 21, ese es el grado de purificación que tiene el oro. En otras palabras, si usted compra el de 21 quilates, ese es el oro más puro, creo que hay. No sé si hay más, hermanos, si no me pueden corregir, pero imagínense que comparando el oro de 8 quilates al de 21 quilates, el de 21 está más purificado que el de 8 quilates. Quiere decir que está más puro, porque ha pasado por más fuego, ha quemado más impureza. El fuego lo que hace es quemar todo lo que va de hierro, todo lo que va de cobre, todo lo que va de plata en el oro, a manera de sacar el oro puro, hermanos amados. Entre más caliente es el fuego, entre más Celsius tenga el fuego, más, hermano, purifica y más, hermano, quema todas las impurezas. Amén. Entonces, hermano, así va a ser sometida nuestra fe, dice el apóstol Pedro. Entre, hermanos, más dura sea la prueba que estemos enfrentando, más puros vamos a salir de fe, hermanos amados. Y yo vuelvo y repito, hay pruebas, hermanos, que yo he visto que hermanos han pasado, que yo digo, Señor, saber si uno sería capaz de soportarla. Pero como la Biblia dice que Dios no pone cargas a quien no las pueda llevar, hermano. En otras palabras, la prueba, cualquiera que sea la prueba que usted o yo pasemos, tenemos la capacidad de soportarla, según lo que la Escritura enseña, hermano. Hay gente que ha perdido hijos. Un ejemplo, yo tengo una tía, hermano, que Dios me la bendiga, mi tía, yo la amo mucho. Ella es una persona muy humilde y también busca del Señor. Que ella perdió, hermano, ella tenía solo 2 hijas, pero perdió una de sus hijas a causa de la leucemia. Jovencita, mi prima murió, jovencita. Y hace unos años perdió, hermanos, otro hijo como de 18 años, que era el último hijo. Se lo arrebató la delincuencia. Y yo digo, Dios mío, ha perdido ya 2 hijos de los que ella tiene. Y bueno, yo la veo bien, a veces platico con ella o la veo ahí en algunas publicaciones. Yo sé que el dolor que ella tiene y como dicen acá los italianos,
la mancanza en su corazón, o sea, la falta, el vacío en su corazón de sus hijos va a estar, pero Dios le ha fortalecido, hermano. O sea, sigue de pie. No, hermano, no ha caído, hermanos, no se ha caído de los caminos de Dios, sigue firme en los caminos del Señor. ¿Me entiende? Entonces, yo digo, increíble, o sea, las pruebas que ha tenido que pasar ella, o las pruebas que han tenido que pasar otros familiares, que bueno, en mi familia yo he visto personas que han tenido que pasar pruebas bastante duras. Y a veces yo digo, a veces yo me estoy preocupando por una media cosita, hermano. ¿Me entiendes? Pero cada prueba lo que hace, hermanos amados, es hacernos pasar por el fuego para que nuestra fe vaya purificándose. Entonces yo he aprendido una cosa. Y yo le digo al Señor, hermanos, cuando yo estoy en medio del problema, yo le digo, Señor, dame sabiduría para entender lo que me quieres enseñar. Porque entre más rápido lo aprendo, más rápido salgo de la prueba, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, si yo aprendo, hermanos, en medio de la prueba, el objetivo que Dios ha puesto en mi corazón, voy a salir rápido de la prueba. Pero si yo, hermanos, no entiendo en medio de la prueba lo que está pasando, me va a costar hasta que entienda lo que el Señor quiere conmigo, o lo que el Señor desea. Hermano, yo no deseo que nadie de nosotros pasemos por diferentes pruebas, pero si es necesario, Dios va a pesar la vida de cada uno de todos los cristianos en general. Y Dios, hermano, que conoce los corazones, va a examinar la vida. Un ejemplo de mi hermano Funes, y va a decir, es necesario esto que pase, y va a permitir que lo pase para enseñarle, para que crezca. ¿Me entiende, hermano? Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes y crecer, hermanos, antes de que nos vengan las pruebas, ¿verdad? Como el niño obediente. En mi vida, hermanos amados, mi hermano mayor y yo, voy a hablar de nosotros dos, no porque hay más, pero él era más tranquilo que yo. Y fíjense que en mi casa, hermanos amados, él sufría menos que yo. Sí. Y yo, por desobediente, muchas veces mi mamá me pegaba más a mí, me corregía más a mí y menos a él. Porque él era obediente, él era humilde, y cualquiera lo veía y decía, es que él es bien humilde, se le nota, él era bien obediente. Él era el que, si mi mamá le decía, hace esto, eso, él lo hacía, él no salía ni de la casa. Yo era más desobediente, yo era el que más renegaba, ¿entiendes? Pero era el que más era castigado. Imagínense. Pero, hermano, dentro del evangelio, entre más, hermanos amados, duros seamos de corazón, vamos a ser los que más probados vamos a ser. ¿Por qué? Porque a través de la prueba el Señor nos va a enseñar un crecimiento. Pero hay gente que yo admiro dentro de la iglesia. Son gente, hermano, que tienen son natos, le llamo yo, hermano. Gente que, hermano, no sé, Dios les ha dado eso, que son humildes, tranquilos, ¿verdad, hermano? No hacen problemas de nada. Ya son así, yo los admiro. Y son gente que tal vez, hermano, no tienen quizás el don ni siquiera de la predicación, y no tienen dones así, hermanos, de tocar ni nada, pero son bien humildes. Y a veces personas de ellas se me han acercado a mí y me han dicho, hermano, cómo Dios lo usa a usted, y me gustaría que Dios me usara. Y yo a veces los he abrazado y yo les digo, si supiera que yo soy el que quisiera que Dios me diera lo que usted tiene. Porque son bien humildes. Porque a veces, hermano, y no me van a dejar mentir, a veces lo que más Dios nos ha dado, a veces somos un poquito más duritos de corazón. ¿Sí o no? A veces los que somos más usados, hermano, a veces la soberbia, el orgullo, es una lucha constante, hermanos, a veces que se tiene, hermanos amados. Pero hay gente que no, hay gente que es bien tranquila. Y yo le digo al Señor, yo deseo a veces esa humildad, porque el Señor nos mandó a ser mansos y humildes. Amén, hermanos amados. Voy a terminar, hermanos, ya con esto. Y dice, hermanos, ¿por qué, hermanos, la prueba? Oiga lo que dice. Porque lo que el Señor desea, que nuestra fe sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El verso 7 de primera carta de Pedro. Para poder, hermanos amados, recibir esa herencia que el Señor ha prometido, va a tener que purificarnos en nuestra vida. Hermanos, seamos, hermanos amados, sabios en nuestra manera de vivir. Quiero concluir con eso, porque es una corta reflexión. Seamos, hermanos, sabios en nuestra manera de vivir. Cuando digo yo sabios es, hermanos amados, que seamos prontos para aprender lo que Dios quiere en nuestra vida, para obedecer la palabra de Dios. Y yo a veces le he dicho a los jóvenes, si no cambias de actitud, Dios va a tratar contigo así. Si no cambias de carácter, Dios va a tratar contigo. Y se los digo, hermanos, porque Dios ha tratado conmigo. Porque yo muchas veces he aprendido algunas cosas y que todavía estoy en el camino del aprendizaje. Que nadie somos perfectos, hermano. No espere de mí perfección. Somos humanos, ¿sí? Pero, hermanos, yo le digo a algunos jóvenes, le digo, hay unos jóvenes que yo he visto mucho talento y que Dios los puede utilizar, pero con un carácter terrible. Y yo les digo, si cambias tu carácter, Dios te utilizará más. Pero a veces, hermanos, cuesta que lo aprendan las personas. Lo vienen a aprender hasta que ya están bien aporreados, hasta que ya el Señor ha tratado. Y le digo por experiencia, porque yo he aprendido cosas, hermano, hasta que ya el Señor me está procesando, hasta que ya el Señor me tiene, hermanos amados, solo viendo hacia arriba, porque ya no tengo salida más que Dios en mi vida. Pero yo digo, si yo hubiese sido obediente antes de todo este proceso, no hubiese pasado lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, aprendamos, hermanos, que nos sirva de lección esto, que la vida cristiana en esta tierra será una vida de constante prueba, pero seamos sabios en aprender, o al menos pidámosle sabiduría a Dios para aprender aquello que el Señor nos quiere enseñar en medio de la prueba. Si llega una circunstancia, si pierde su trabajo, si hay escasez económica, hermano, preguntémosle a Dios por qué, o examinémonos. Hermano, examinémonos y digamos, bueno, hemos quizás dejado de orar, hemos dejado quizás de buscar de Dios, de la Escritura, quizás hemos dejado de tener una comunión con Dios, y entonces ya las cosas comienzan a irnos mal. Entonces seamos sabios en volver a regresar a tener esa comunión con Dios, para poder evitar, hermanos, el pasar por el sufrimiento. Aunque, hermanos, muchas veces el sufrimiento va a llegar aunque no lo queramos, como en la vida de Job, ¿verdad? Pero poniendo a Jonás también, hermanos, si Jonás hubiese sido obediente, se hubiera evitado pasar todo lo que pasó Jonás. No hubiese, hermanos, caído en el mar, ser tragado por un pez, hermanos, llegar hasta el borde de estar dentro de un pez, que yo veo que es algo terrible. Si Jonás hubiese obedecido desde el principio lo que Dios le habló a Jonás. A veces son pruebas que podemos evitar, hermanos, con nuestra obediencia, o a veces son pruebas como la de Job, que no las vamos a poder evitar y vamos a tener que soportarlas, hermanos. Pero sea una o sea otra, hermanos, seamos agradecidos siempre con el Señor. Porque mientras, hermanos, vivamos en esta tierra, vamos a pasar por diferentes dificultades, pero el gozo de nosotros será en aquel día, hermanos amados. Tendremos un gozo pleno en totalidad. Así que, hermanos, sigamos adelante y que el Señor nos bendiga a todos. Dios bendiga a la audiencia de las redes sociales. Oremos a